Gustavo es maestro en cultura virreinal en la Universidad Claustro Sojana y doctorando en la Universidad Iberoamericana en el doctorado de Historia. Y él nos va a presentar, y se llama Gustavo Guerra, y va a presentar Poder, Corrupción e Inquisición en el Virreinato de la Nueva España, siglo XVII. Adelante. Hay que apretarle el duro, como decía. A ver si se perdona un poquito. Ahí está. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Luis Sotelo, por la invitación. Y bueno, dicen que el mal paso darle prisa y el tiempo cuenta bastante aquí. Como ya lo planteó la doctora Ríos, mi ponencia está orientado a lo que es el poder, la corrupción e inquisición en el virreinato de la Nueva España del siglo XVII. Abordar el tema de Nueva España del siglo XVII es adentrarnos en un mundo lleno de aristas. Se puede estudiar dicho campo desde lo filosófico, lo estético, lo religioso e incluso lo político. En pocas palabras, el tema novohispano es complejo, aunque bastante revelador, depende mucho de la visión que se utilice para adentrarnos en este mundo. Tratar de entender la vida social novohispana desde ciertas prácticas nos ayuda a comprender la cotidianidad de esta sociedad que, como diría Jonathan Israel, era muy heterogénea. La gran mayoría de los peninsulares que llegaron a tierras americanas fueron en parte por la necesidad de hacer fortuna, ya que en muchos casos, muchos de estos personajes en los inicios de la naciente Nueva España eran conquistadores que dentro de su núcleo familiar eran los hijos segundones que sabían bien no tendrían herencia alguna. Al ser un territorio tan retirado de la península, sin duda una de las prácticas más cotidianas que sucedían era la corrupción. Ejemplo de ello lo podemos ver después de la conquista con el mismo Hernán Cortés, quien se apropió de una gran cantidad de territorios a sabiendas de que no existían aún mapas y le solicitó dichos territorios a Carlos V. O bien, los conflictos creados por Nuño de Guzmán y la Primera Audiencia, al quitarle sus mercedes a los conquistadores, provocando con esto casi una revuelta que hubiera terminado funestamente, como sucedió en Perú. Y la lista de ejemplos podría extenderse aún más. La corrupción se volvió algo tan común que se convirtió en una opción incluso para aquellos que deseaban venir a América. Se sabe que muchos portugueses, o la gran mayoría de ellos que vivieron en la Ciudad de México, llegaron ilícitamente a este territorio sobornando a los oficiales de las naves que componían las flotas del Atlántico. La razón por la cual los portugueses hacían esto se debe a que muchos de ellos eran de descendencia judeo-conversa, por lo que su paso a las Indias estaba prohibido por las leyes de la corona española, a pesar de que Portugal y España estaban unidos bajo la corona de Felipe II. Las instituciones novohispanas tampoco estaban exentas. Por ejemplo, la Real Audiencia. En 1624 se presentó una fuerte crisis de alimentos, ya que el maíz empezó a escasear, y por otro lado, algunos miembros de dicho tribunal comenzaron a especular con el precio de los granos, por lo que el virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelbes, tuvo que tomar medidas para terminar con esta práctica corrupta. Incluso, la misma iglesia encabezada en ese entonces por el arzobispo de México, Juan Pérez de la Serna, excomulgó a varios oidores involucrados en el asunto. En la cuestión de comercio, existen varios testimonios que nos hablan de dos modalidades: el comercio formal e informal. El formal, compuesto por todos aquellos comerciantes asentados en el portal de mercaderes y que ofrecían productos de calidad y, sobre todo, con garantía. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a la informalidad con la tolerancia de las autoridades y tenían su espacio en el conocido mercado del baratillo, donde era fácil encontrar objetos ciertamente más baratos, pero de dudosa procedencia. Queda claro que uno de los aspectos que motivaba la corrupción era el ansia de poseer grandes cantidades de dinero, que al mismo instante se traduce en poder. Si buscamos definir qué es el poder, encontraremos varias opciones en el diccionario de la Real Academia. Una de ellas define el poder como
tener expedita facultad o potencia de hacer algo. Ciertamente, esta definición nos permite tener una idea de lo que los individuos pueden realizar, de que pueden realizar alguna acción que deseen. Sin embargo, queda demasiado ambiguo. Por otro lado, Michel Foucault define el poder como algo que posee la clase dominante. Postula que no es una propiedad, sino que es una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce. Si nos basamos en esto, es posible encontrarnos con dos casos que respaldarían la definición anterior. El primer caso, Alonso Picasso de Hinojosa, un español nacido en Jerez de la Frontera que vino a México a hacerse de fortuna, misma que le alcanzó dedicándose a ser comerciante de plata, lo que le permitió tener recursos suficientes para poder poseer haciendas, casas y ser miembro del consulado de mercaderes. Su posición privilegiada le permitió codearse no solo con comerciantes, sino también con gente del clero y principalmente con gente relacionada al Santo Oficio. Prueba de ello son los registros de don Diego Nájera Yanguas, párroco de Pocotitlán y comisario del Santo Oficio, quien entró en negociaciones con Alonso Picasso para que éste sirviera de prestanombres, lo que le sirvió para hacerse de algunas cuantas propiedades como fueron 2 caballerizas y una estancia de ganado mayor. Al igual que dio poder al capitán Picasso para que éste, en su nombre, empezara a comprar castellanos de oro. Si bien era una práctica común, no era del todo bien visto que gente relacionada al tribunal inquisitorial lucrara de esta manera. No será la única ocasión que veremos a Picasso relacionarse con la Inquisición, ya que a partir de 1642 se verá beneficiado por una situación que analizaremos más adelante. Uno de los eventos más lastimosos para la corona española fue la independencia de Portugal por la mala praxis política del conde duque de Olivares. Dicho evento desencadenó una férrea persecución en contra de los portugueses, y el único medio que se encontró fue a través del pasado judeoconverso de los portugueses. Por ello, se dio rienda suelta al Tribunal del Santo Oficio para dicho trabajo. Como parte de la Iglesia, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición debía de velar por la fe y las buenas costumbres. Relacionado al tribunal, encontramos la figura de Juan Sáenz de Mañosca, descrito por Mariano Cuevas como un personaje duro para el trabajo y muy amante de la Iglesia. Entró al Santo Oficio como fiscal supernumerario, ya que la plaza de fiscal se encontraba ocupada por Francisco de Estrada y Escobedo. Mañosca tuvo una férrea disputa con Escobedo por la fiscalía del tribunal, alegando que Estrada no contaba con un título a la mano para acreditar su cargo, por lo que Mañosca presentó las cartas pertinentes y un título poniendo en evidencia que las cuestiones dentro de la asignación de plazas del tribunal se encontraban fuera de reglamentación, pero también tenía un fuerte deseo de tener el poder de una institución de mucho peso. Una vez que Juan Sáenz de Mañosca se hizo con el control del tribunal, empezó lo que se conoció como la Gran Complicidad, donde se persiguió a todos los portugueses acusándolos de ser judaizantes, recibiendo en primera instancia todo el respaldo del obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza. Para albergar a todos los apresados por el Santo Oficio, se construyeron cárceles muy particulares, debido a que se consideraba a estos presos como enfermos, ya que el judaísmo era visto de esta manera. Dichas cárceles se construyeron en casas del capitán Alonso Picasso de Hinojosa, el mismo hombre que había ayudado al comisario de Jocotitlán. Cada casa fue arrendada por 800 pesos de oro al año y pagadas con los bienes de los presos de la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición bajo Mañosca fue cruel con los conversos y, siendo un tribunal eclesiástico, debía de mantenerse incorrupto. Sin embargo, bajo el poder de Sáenz de Mañosca, dicha institución entró en un bucle de corrupción y tráfico de influencias. Analicemos las condiciones del tribunal. El inquisidor Diego Vélez de Asas y Argos tenía en su poder las 3 llaves del arcón del secreto, donde se guardaban los documentos importantes y el dinero del tribunal. Esta acción en teoría no debía de suceder, puesto que esta clase de arcones disponía de 3 llaves para 3 personas distintas para evitar cualquier acto de hurto. Conforme los conversos fueron apresados por órdenes del fiscal inquisitorial, sus bienes también fueron incautados, por lo que se debió de hacer un inventario de los mismos y reportar al Consejo Supremo de la Inquisición en España,
a cuánto ascendían dichas propiedades y objetos. Mañosca reportó al Consejo en España que todo lo que había recaudado de los presos ascendía solamente a 243,000 pesos, cuando en realidad todo lo recaudado daba un total de 3 millones de pesos. El por qué declarar tan poco dinero a España tiene que ver precisamente con el hecho de que los inquisidores se dieron cuenta que muchos de los conversos eran mercaderes ricos y poderosos y no iban a perder la oportunidad de pasar de ganar unos cuantos pesos a tener buenas ganancias. Ejemplo de esto son los incrementos salariales de varios miembros del tribunal. 2 inquisidores y el fiscal ganaban 2.940 pesos mensuales, cada uno. El secretario, 1.375 pesos. Además se dio el caso de que el inquisidor Bernabé de la Higuera y Amarilla tomó 3,000 pesos, el inquisidor Gaviola 1,000 pesos, el secretario Eugenio de Sarabia 4,400 pesos, el carcelero González Soltero 6,000 pesos y el alcaide de las cárceles secretas Pedro Jiménez de Cervera se apropiaba del dinero que el arzobispado daba para la manutención de los presos, por mencionarles algunos casos. Aunado todo esto, Juan Sáenz de Mañosca no solo convirtió el tribunal en un centro de corrupción, sino que cambió el objetivo de la Inquisición, convirtiéndolo en un tribunal de deudas económicas, como lo muestran las actas relacionadas a un caso en particular. En 1644, usando el poder del tribunal, sometió a proceso a Jerónimo de Vargas Machuque, ya que éste le debía a la madre de Juan Sáenz 50 pesos de oro común, y dado que no había pagado dicha deuda, la madre del inquisidor otorgó un poder a su hijo para que se hiciera cargo de dicho asunto, finalizando todo en la expropiación de una hacienda, pero para evitar circunstancias legales, se hizo ver esta adquisición como una adquisición en beneficio del tribunal. Si bien se estaba corrompiendo el tribunal inquisitorial y se alejaba de lo que realmente era, surge la pregunta, ¿por qué la arquidiócesis no tomó cartas en el asunto? La respuesta a esa pregunta pareciera un chiste de mal gusto, ya que en los años en los cuales Juan Sáenz de Mañosca controla el tribunal, el arzobispo de México no es otro, sino su primo hermano, Juan de Mañosca y Zamora, dejando ver a todas luces un fuerte conflicto de intereses. Dicha corrupción del poder eclesiástico alcanzó su punto más álgido cuando ambos primos buscaron controlar la Nueva España, causando con ello un enfrentamiento directo con Juan de Palafox y Mendoza, que no solamente fungía como obispo de Puebla, sino también como visitador de la corona. La razón por la cual Palafox se enemistó con estos personajes fue que él denunció ante la corona los excesos que se estaban exhibiendo a todas luces y sin ningún escatimo por las calles de la Nueva España. Fue propiamente hasta el año de 1653 que las denuncias de corrupción llegaron a la Inquisición Suprema, encabezada por Diego de Ars y Reynoso, quien envió a Pedro de Medina Rico, inquisidor de Zaragoza, a visitar el tribunal novohispano. Recordemos que cuando se hace una visita, en realidad es un juicio que tiene más que nada que ver con las cuestiones de auditar a las instituciones de la corona o instituciones eclesiásticas. Medina Rico empezó a encontrar una serie de irregularidades, tanto de carácter económico como en materia de fe y laboral. Lo primero que revisó fue el actuar de los inquisidores, empezando con Bernabé de la Higuera y Amarilla, a quien le correspondía dar las visitas de distrito, es decir, su recorrido por los lugares para escuchar las denuncias de las personas, mismas que nunca realizó, y empezó a tacharlo de incompetente. Aunado a todo esto, se descubrió que muchas mercancías que eran de los reos y estaban en las aduanas, las reclamaban los inquisidores como suyas. Los censos de las haciendas estaban mal, además de recibir sobornos mismos que alcanzaban la suma de 200,000 pesos. Las visitas de los bienes de los reos estaban con errores premeditados y con fraudes. Se defraudó al Real Fisco de la Inquisición, ya que empezaron a otorgar limosnas y mercedes con dinero sacado de este lugar, y además mandaron a hacer a Roma musetas de oro con borlas y sombreros aforrados de terciopelo. Al final de la visita de Medina Rico, se demostró que todos los inquisidores habían cometido actos de corrupción y fraude a nombre del tribunal.
Al inquisidor Francisco de Estrada y Escobedo se le comprobaron 111 cargos en materia de fe y 27 por recibir sobornos, tomar bienes de reos, entre otros. Sáenz de Mañosca se le comprobó sus excesos contra los reos, además de haberse adueñado de bienes de los presos y atacar directamente a un emisario de la corona, a Palafox. Bernabé de la Higuera y Amarilla se le acusó de vivir de manera ostentosa con préstamos del Real Fisco que jamás tuvo la intención de pagar. Antonio de Gaviola se le acusó de raterías y malos procedimientos, apropiación de bienes y sobornos. Tomás López de Lenchún, notario del secreto, se le acusó de hurto, mientras que Eugenio de Saravia, antes de ser notario del Santo Oficio, fue mercader y poseía una deuda de 60,000 pesos. Su caudal creció en 7 años a un total de 120,000 pesos gracias a los bienes de los reos de los cuales él se adueñó. En pocas palabras, el tribunal, que debía de ser el más recto, estaba tan podrido como una manzana caída. Las sentencias al finalizar el proceso de Medina Rico, en su gran mayoría fueron multas que oscilaban entre los 3,000 a 6,000 pesos, pero además de restituir el dinero que habían tomado o los bienes al Real Fisco de la Inquisición, en muchos casos se les aplicó la pena máxima. Se les incapacitó a los inquisidores para que no pudieran fungir con el cargo de inquisidor por un periodo de 4 años. Para concluir, ciertamente la corrupción dentro de lo que es la vida cotidiana del periodo de la Nueva España se volvió algo muy normal y de hecho se fue traspasando de generación tras generación, inclusive en las dinastías. Podemos encontrar actos cometidos durante la dinastía de los Habsburgo, que también se empezaron a cometer durante la dinastía de los Borbón, que inclusive en muchas ocasiones fueron las causantes de algunos levantamientos y revueltas. Hablar más específicamente de lo que fue el Tribunal del Santo Oficio. El caso de corrupción creado en el siglo XVII fue uno de los escándalos más importantes, ya que jamás se había presentado o jamás se había hecho tanto escarnio de un tribunal que se suponía que estaba a las órdenes de la corona. Por lo tanto, se empezó a encontrar un sinónimo que si el Tribunal de la Inquisición estaba corrupto, la corona también podía cometer dichos actos de corrupción. Y por lo tanto, no se tenía la certeza de si realmente el timón estaba siendo bien dirigido. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante. Los casos de corrupción de todos, no nada más de los famosos. Vamos a ver.